el amanecer que quieres recibir. Con Román Losinski. Por Éxitos. Son ahora las 7:13 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. En junio, es decir, el mes pasado, junio 2025, Venezuela exportó, y lo leíamos en titulares, 844,000 barriles diarios de crudo y combustible en promedio, 8% más que en mayo. Ahora, impulsado principalmente por un aumento de la demanda de cargamentos por parte de China. Eso compensó la lógica pérdida de mercados de Estados Unidos y Europa luego de expirar las licencias a Chevron, Repsol, el tema Eni, etc. Según Reuters, 90% de las exportaciones fueron a China, directa o indirectamente, y se enviaron además 27 buques de crudo pesado Boscan. Bueno, partiendo de esa nota, que fue titular el día de hoy, hemos querido invitar a Andrés Rojas Jiménez. Andrés Rojas es periodista de La Fuente Económica, particularmente petrolera, es editor de Petroguía. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días para ti, Román, tu equipo de producción y por supuesto a tus oyentes. Andrés, si volvemos al pasado, si volvemos antes de la licencia a Chevron, a Eni y a Repsol, es decir, cuando todavía no contábamos con esa licencia, a ratos Rusia parecía el aliado más importante a través de Rosneft, probablemente. A ratos parecía Irán cuando suministraba piezas, equipos, diluyentes. Y China siempre ha estado ahí. Se espera que esa relación con China continúe, de hecho pueda profundizarse. ¿En qué medida dependemos hoy de China? Mira, prácticamente en su totalidad. Recordemos que desde el momento que se pusieron las sanciones en enero del año 2019, ciertamente Rusia jugó un rol fundamental en esa comercialización de petróleo hasta que a inicios del año 2020 hubo una filial que era la que justamente se hacía de intermediario, que fue sancionada por el Departamento del Tesoro. En ese momento no estábamos bajo el esquema de la guerra, el conflicto con Ucrania. Ya después esa circunstancia para Rusia cambió y, por cierto, paradójicamente Rusia nos ayudaba, pero Rusia también encontró convertirse en un importante suplidor de crudo y combustible, convirtiéndose en el tercer suplidor en un momento dado. En este momento, tomando las restricciones que tiene Rusia, pues prácticamente estamos hablando de las empresas de refinación privadas de China, porque no es la CNPC. Okay. Tradicionalmente, cuando no estábamos bajo el esquema de sanciones, o incluso en el tiempo que duró la licencia general número 44, no la 41, sino la 44, que recordemos que fue esta que fue muy amplia y tuvo un periodo de duración muy escaso, hubo unos contratos directos en los cuales que es lo ideal, PDVSA le pudo vender directamente y sin ningún intermediario. Ahorita lo que estamos viendo es un regreso mayoritariamente a los envíos del petróleo a China como principal y único destino. Hay unos envíos a Cuba, pero son muy pequeños. Y luego, ¿se cobran esos envíos a Cuba? Esos entran dentro del acuerdo de cooperación energética entre Cuba y Venezuela, que tienen un mecanismo que, por cierto, está cumpliendo 25 años que ese acuerdo fue suscrito. Y está, pues, bajo la figura de los descuentos y sobre todo el tema de los intermediarios. Era la alternativa que tenía Venezuela para poder seguir exportando. China es fundamental hoy para la compra de nuestro crudo, pero no para la producción, ¿o sí? Mira, hay unas empresas mixtas, pero hay unos mecanismos que todavía por el tema de la deuda con China que han quedado bastante limitados. Entonces no ha habido muchos avances en términos de producción, como tú sí lo ves en el caso de las empresas mixtas, las 4 en las que participa Chevron, por supuesto, y en el caso de la de donde está Repsol, donde está Eni. Entonces, digamos, si bien hay un componente importante también de que lo está haciendo directamente PDVSA, pero obviamente con serias restricciones que no solamente tienen que ver con las comerciales hacia los accesos a mercados, sino también las financieras. Las sanciones financieras han limitado enormemente la posibilidad de acceso de créditos de PDVSA, sumado al hecho de que Venezuela ya lleva desde el año 2016 en incumplimiento de pagos, tanto el Estado venezolano como la propia PDVSA, sin posibilidades, al menos en el corto plazo, de acuerdos de reestructuración de esa deuda.
A ver, ninguna dependencia es sana, Andrés. No es sano depender enteramente, llámese China, Estados Unidos, Colombia, Irán o Rusia. Ahora, ¿tenemos posibilidad de diversificar ese mercado? ¿Hay con quién? ¿Hay quien se atreva, lo puede, lo quiere hacer? No, es bastante limitado por el hecho de las restricciones que imponen las sanciones. Por ejemplo, uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa con Sudamérica? Lo que pasa es que ya Sudamérica es competidores, no estamos en la realidad en la que Venezuela era el único país latinoamericano petrolero, sino que empezando, tan solo hay que ver el mapa de Sudamérica y todos los vecinos que tenemos alrededor son productores de petróleo. Brasil, Colombia y sí, Guyana. bueno, Brasil en este momento, si hay un país que está empezando a ganar espacio en exportaciones, porque hasta ahora el incremento de producción de Brasil había sido para atender ese enorme mercado interno que es Brasil, pues es un monstruo. Pero ya Brasil empieza a tener excedentes y esos excedentes los está enviando a los Estados Unidos. Tenemos el caso de Guyana. El caso de Colombia, que jugó un importante rol y todavía lo sigue teniendo. Fíjate que Colombia, nosotros tenemos, lo acabamos de publicar en Petroguía, sigue siendo el principal proveedor a través de Ecopetrol de la empresa de refinación que tiene PDVSA en los Estados Unidos, pero que no está bajo el control de la administración venezolana. Entonces, en buena medida, el crudo importado que recibe Citgo proviene de Colombia. Entonces tienes otro país, México, que también ha experimentado un proceso de desinversión que viene desde el gobierno de López Obrador, pero sigue teniendo pues un rol relevante. Entonces las posibilidades en el mercado latinoamericano son muy remotas. En el europeo está sujeto también a la política sancionatoria. Entonces prácticamente, ¿qué queda? Básicamente queda las exportaciones. India no lo puede hacer porque también le revocaron la licencia, que era el caso de Reliance. Claro. Entonces la opción que queda es China. Y paradójicamente pensar, Andrés, que ese aumento que ha tenido la industria petrolera colombiana en muy buena medida depende de tantos ex-PDVSA que fueron a dar allí, ¿no? Totalmente, ¿no? Todavía siguen teniendo un rol importante, aunque eso ha mermado también, pero jugaron un rol relevante tanto en el área de la producción, en el área de refinación. Muchos operadores, todo lo que fue la expansión de la refinería de Cartagena, contó con mano de obra venezolana. Sí. Es Andrés Rojas Jiménez, que nos acompaña, periodista, editor de Petroguía. ¿Esta venta a China, este aumento de la venta a China, es suficiente para qué, Andrés? Por ejemplo, para inyectar divisas a la banca y mantener estable el precio del dólar. ¿Es suficiente para mantener nuestra producción? ¿Anima, permite mantener la producción? No sé si hacer otras inversiones, pero por lo menos mantenerla. Mira, por lo menos mantener la producción sí, es decir, no estamos en el mismo escenario de 2019. Recordemos que en el 2019 todavía persistían el rezago del control de cambios, habían limitaciones, no se había montado un andamiaje legal que fue el que se creó a raíz de la ley antibloqueo, que con muchas limitaciones, porque las tiene, les ha permitido pues clarificar, y no se tenía tampoco la experiencia de cómo lidiar con sanciones. Y ahorita eso que llaman el mundo gerencial, el know-how, hay como un know-how en materia de sanciones que en buena medida lo conocen también los rusos, los iraníes. De hecho, el gobierno venezolano tiene puesto un observatorio sobre temas de sanciones y monitorean muy bien cuáles son las economías sancionadas y cuáles son las distintas opciones. Entonces la realidad es distinta al 2019, pero claro, también nos enfrentamos a un gobierno de los Estados Unidos totalmente distinto, atípico, sorprendente, contradictorio en algunas medidas, donde hemos visto incluso puentes de negociación para algunos elementos determinados que todavía están presentes, por cierto, y que cualquier cosa cabe esperar, es decir, asumir que lo que ocurrió el 27 de mayo es el final de esta película, no es completo. Hay todavía, pues, tienes a la misma empresa Chevron, hay un punto importante, Román acaba de ser nombrado, Javier La Rosa, que fue el presidente de Chevron para Venezuela, fue nombrado presidente de Chevron para América Latina con sede en Buenos Aires, ahorita fue nombrado presidente de todo lo que tiene que ver con los activos de países emergentes, y en la nota del comunicado que emite Chevron se destaca muy bien el rol de Venezuela, lo que hace pensar, y dentro de lo que hemos consultado con los entendidos, es el rol relevante que va a tener
la rosa ya estando en el propio Estados Unidos en lo que puedan ser las futuras negociaciones. Es decir, Chevron, este capítulo decía que Chevron dijo, bueno, nos quedamos aquí con nuestra oficina y no hacemos nada, pues es bastante ingenuo. ¿Hay un presidente de Chevron Venezuela hoy? Hay un presidente de Chevron Venezuela que venía de estar en las operaciones cuando estaba Javier La Rosa aquí. El año pasado se dio ese cambio. Cuando estaba Javier La Rosa aquí, él estaba al frente de todo lo que era Occidente, básicamente Petroboscan. Fíjate que ha sido interesante ese crecimiento, esa presencia de Chevron con el caso de Petroboscan. Es que me llama la atención que en las notas, en todas lo las resaltan. notas, y quería llegar allí. ¿Por qué? Porque todas las notas destacan que además se enviaron 27 buques de crudo pesado Boscan. Es que es demandado, es el que se busca, es el que estamos produciendo. Mira, ¿cómo se trata en Asia? Bueno, para primero que se tiene, busca? el tema de Boscan tiene hasta, si se quiere, un tema histórico, de legado, porque buena parte de los inicios de la producción petrolera en nuestro país están asociados a los campos en el estado Zulia. Entonces, implicó un crecimiento importante, reactivación de lo que ha sido el emblema de la industria petrolera en nuestro país, que no es la faja principalmente, sino es el estado Zulia. Hay una demanda por ese crudo. Hubo muchos problemas que se afrontaron para poder sacar ese petróleo por los problemas de dragado del lago de Maracaibo. Es decir, hay una serie de factores en los cuales se les está poniendo y implica en cierta manera también, digamos, hasta ahora la gestión de lo que ha sido el proceso de la revolución bolivariana en estos 25 años, se le había dado mucha prioridad al tema de la faja. Aquí están, digamos, no solamente concentrándose en la faja, sino también tratando de mantener esa activación de los pozos en el occidente del país. Andrés, ¿hay efectos tangibles ya luego de no renovarse la licencia a Chevron? Te pregunto, ¿aún no? Puede que no los haya porque ha dicho Delcy Rodríguez, allí están las refinerías operando y produciendo. Ahí vemos como si efectivamente cae el mercado hacia Estados Unidos y Europa, pero es sustituido por el mercado en China. ¿Puede que ocurra que no hay efecto luego de la salida de Chevron? No, efecto siempre va a haber. Yo creo que en el discurso de la propia vicepresidenta, en su rol de ministra, está claro, ¿no? De hecho, no es solamente el rol del efecto Chevron, que lo han llamado economistas y empresarios, y que se traduce en una oferta de divisas al sector financiero, que era de manera privada, eso ya no se cuenta, sí que existe una oferta, pero bastante restringida. Después hay los propios efectos del comportamiento que tenga el precio del crudo. Fíjate que venía la caída cuando se dio estos 12 días de conflicto entre Irán e Israel. Hubo un repunte, pero retrocedió, y cuando lo ves comparativamente, 2025 versus 2024, te das cuenta que hay una caída. La misma vicepresidenta lo ha señalado. Es decir, hay unas realidades tanto implícitas en la pérdida de la licencia como en lo que tiene que ver con el mercado petrolero que afecta. Ahora, por eso te insistía, esto no es la misma realidad de 2019, donde nosotros llegamos a ver una caída en la producción casi a 300,000 barriles diarios. Cierto. Es decir, estamos hablando que para el año 2020, cuando se da el cambio, que sale el general Manuel Quevedo, incluso esto es una información que salió de la propia PDVSA, se hizo hasta una misa en la sede de PDVSA para ver si la producción subía, la convocó el general Quevedo. Y lo informó PDVSA, eso no es que me lo contaron, hubo una nota que informó PDVSA al respecto. Después hubo un cambio, vino toda la gestión entre Asdrúbal Chávez y Tarek El Aissami, después la de Tellechea y ahora la de Delcy Rodríguez con Héctor Obregón. Y independientemente de lo que haya pasado en cada una de ellas, pues ha habido una tendencia a flexibilizar, a buscar esquemas de participación con privados. Están unos contratos de participación productiva dentro del marco de la ley antibloqueo. Para algunos inversionistas les genera dudas, para otros aceptan el riesgo, pero lo cierto es que estamos en una realidad distinta, que los efectos no serían similares a los que se vieron en el año 2019 y 2020. Hablando de realidades, y tú que manejas tanta información tan de primera mano y que además la contrastas y la confirmas, Andrés, el mapa del suministro de combustibles en Venezuela, gasolina o diésel, ¿cómo está? ¿Puedo yo tomar hoy carretera desde Caracas
hacia oriente o hacia el sur o hacia occidente, tratar de llegar a Mérida, digo tratar por el estado de las vías, no por el tema del combustible, y poder surtir de combustible mi carro? Mira, por lo menos yo que estuve en la oportunidad de estado este año, tanto en Táchira como en Mérida, había buen surtido en estaciones prácticamente Las en internacionales. las internacionales. Estamos hablando de 50 céntimos de dólar por litro. La información que tengo, por ejemplo, en el caso de Carabobo, que en Carabobo el año pasado llegó a haber incluso colas en la suministro internacional, Sí. por lo menos hasta hace un mes, estaba también, digamos, en normalidad. Lo que sí ha habido, y eso lo estamos viendo ahorita también en el caso de Caracas, se ha restringido los horarios de atención, sí. de venta de gasolina en el caso de la subsidiada. Ok. En el caso de todavía las estaciones, existen estaciones de servicio de venta subsidiada, Ujú. el horario se ha reducido. Es decir, Ok. prácticamente las opciones, ya yo tengo unas muy cerca de donde yo vivo y es una de las que tanto monitoreamos en Petroguía, y ahí los mismos usuarios y los mismos vendedores nos han reportado que los tiempos de horario se han reducido, entonces ya prácticamente a cierta hora le ponen el cono o le Claro. indican al vehículo a qué número, los porcentajes incluso, cuando uno ve las propias cifras oficiales que hablaban de mayoritariamente subsidiadas hace 4 o 5 años versus la internacional, ya prácticamente tienes un 70% de estaciones con tendencia, cuidado si a más, Sí. con referencia internacional y versus la subsidiada. Y esto tiene un punto importante, digamos, porque PDVSA está buscando, pues, reducir las pérdidas y más en un contexto de sanciones. No. No estamos en el mismo escenario de hace 8 años atrás, donde los ingresos por exportaciones compensaban ampliamente lo que se perdía por subsidio. Andrés, gracias por esta visita. No, Fuerte gracias abrazo. a ti, Román. Un gusto. Andrés Rojas Jiménez es periodista de la Fuente Económica, petrolera particularmente, y es editor de Petroguía. Le ponemos buena música al espacio. ¿Con qué? Con Dire Straits y el tema Walk of Life. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Life, Dire Straits sonando en la señal de éxitos. Permítanme algo de publicidad antes de ir a la pausa y en este caso hablarles de Pinturas Montana. Creen en esos momentos que hacen grandes nuestras vidas, esos que construyen historias, familias, memorias. Montana ha pintado cientos de paredes, miles de hogares, millones de vidas, pero más que eso ha pintado tus grandes momentos. Ahora es cuando queda por seguir pintando futuro, ideas, historias. Pinturas Montana pinta lo importante. Pintamos tu vida. Pinturas Montana, tecnología del color. Y Farmatodo está donde lo necesitas y cuando lo necesitas. Siempre está para ti. Tu bienestar no tiene horario, ¿cierto? Por eso ellos están contigo las 24 horas del día. Y si no puedes salir, tranquilo, tienen su servicio de delivery que te lleva lo que necesites directo a tu puerta. Tú hazlo fácil, rápido, a través de la aplicación o de la web de Farmatodo. Eliges lo que quieras y lo recibes sin complicaciones. Farmatodo, qué bien estar contigo. Y en Decomundo son pioneros en traer a Venezuela el revolucionario piso SPC. Es innovación, es belleza, es realismo que transforma tus espacios con la máxima resistencia y durabilidad. En cada uno de los revestimientos, la calidad y el diseño marcan la diferencia. Síguelos en Instagram como @DecomundoOficial con KWF y ve a vivir la experiencia en su gran showroom en Los Ruices. Decomundo, creando espacios tan únicos como tú. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.